mercado de medios no es un mercado competitivo per se, como tampoco lo es la industria del petróleo, quiero decir, ¿no? Hay muchas industrias que no son plenamente competitivas, son oligopólicas, hay lugar para pocos. Esos pocos pueden ser pocos y todos iguales, pocos y diferentes. Si bien efectivamente en términos cuantitativos en los últimos años han crecido las opciones, en términos cualitativos el mercado sigue estando muy concentrado en muy pocas manos. Una ley es un instrumento que da un marco general que después se aplica. No es perfecto por eso mismo, porque después hay que aplicarlo y se puede aplicar bien o se puede aplicar mal. Por eso, y volviendo a una cuestión que me quedó pendiente, vos podés hacer una buena ley o una mala ley. Y podés aplicarla bien y podés aplicarla mal. Tengo una mirada crítica del proceso de implementación de la normativa con algunos matices. En primer lugar, yo tiendo a dividir el proceso de estos 4 años, que todavía no son efectivamente 4, faltan algunos meses, un par de meses para cumplir 4 años de sanción de la ley, pero en el medio hay que recordar que durante varios meses estuvo suspendida la ley de su posibilidad de ser aplicada. Esa división en 2 etapas implica un primer momento que va desde el momento de sanción hasta el año 2011, y aunque la barrera es bastante difusa, elijo el 2011 por el cambio institucional, el final del primer mandato y el comienzo del segundo de la presidenta Cristina Fernández, y el segundo que comienza, que tal vez no comience efectivamente allí, sino cuando asume Martín Sabatella la presidencia de AFCA hasta la actualidad. En todo el periodo yo considero que la aplicación es sesgada, es una ley que se aplica poco y mal. Ahora, las razones son diferentes. El problema que tiene la diversidad es que la diversidad es cara. Es así. Digamos, volvemos un poco a lo que decíamos antes. Es más barato producir uno que 100 programas y hay que pagarlo. Entonces, frente a esto, la pregunta que nos tenemos que hacer, me parece, es ¿cuánto estamos dispuestos a invertir para sostener la diversidad? O, insisto, profundizando la pregunta, ¿cuál es el nivel de diversidad que estamos dispuestos a sufragar para que sea razonable para todos? Porque, insisto, a ver, nunca un sistema de medios de comunicación va a ser tan diverso como la sociedad. Siempre la sociedad es más diversa que el sistema de medios. Ahora, ¿es lo suficientemente diverso este sistema de medios? Algunos pensamos que no, pensamos que hay que ampliarlo. En relación a las audiencias del jueves, ustedes saben que el mecanismo fue distinto. La Corte Suprema de Justicia hizo preguntas, que además, desde mi punto de vista, fueron preguntas muy inteligentes de la Corte, porque eran preguntas que cuestionaban los argumentos de cada parte. O sea, a cada parte le hizo una pregunta que iba a que justificara por qué sostenía esa posición y contraargumentaban la propia pregunta. La pregunta tiene intencionalidad, que era decir, o sea, al Grupo Clarín le demostraba que había argumentos para decir que sus argumentos no tenían razón, y al Estado le hizo lo mismo, le ponía preguntas que tendían a cuestionar los argumentos centrales del Estado. En esta línea, no sé si lo han tenido, pero supongo que sí, que habrán tenido oportunidad de ver las audiencias, los abogados del Grupo Clarín en muchos casos directamente no contestaban la pregunta. O sea, no la contestaban, o sea, le decían, a ver, una pregunta que fue la más evidente, creo yo, que le preguntaron a los abogados del Grupo Clarín si cuando el Grupo Clarín tenía el 20% del mercado era sustentable o no. Es decir, le estaba diciendo, cuando usted era más chico, porque... ¿Y eso a qué va a cuestionar? Si usted dice que va a ser que si le reducen no es sustentable, quiere decir que cuando era más pequeño no era sustentable. Entonces, Clarín no litiga inicialmente por un tema de libertad de expresión. Clarín litiga por un tema estrictamente patrimonial, ¿no? O sea, lo que dice es, me están afectando mi economía, no me están afectando la libertad de expresión. Ahora, ¿qué ocurre? Si entraba con un tema de libertad de expresión, no podía entrar en un fuero civil y comercial porque no corresponde ese fuero para temas de libertad de expresión. El gobierno lo que podría haber dicho es, esto no corresponde al fuero civil y comercial, y haber litigado. Si yo fuera directivo del Grupo Clarín no hubiera presentado plan de adecuación. Lo tengo listo. Lo tengo listo por si la justicia me lo obliga a presentar, pero mientras no me lo obliguen a presentar, sería como reconocer que tu posición es un poco débil en ese sentido. Me parece que en eso es bastante razonable que no hayan presentado el plan hasta el momento en que los obliguen. La regulación de Internet es una cuestión muy compleja en sí misma, porque ahí habría que preguntarse qué es lo que se regularía de Internet. Si, por ejemplo, la prestación del servicio, el desarrollo de lo que ustedes conocen como el triple play, que es la posibilidad de brindar diferentes servicios por el mismo soporte, que en algún punto estaba habilitado en el proyecto original, como lo planteaba
Guillermo, y por la discusión política fue quitado para que se aprobara. Yo creo que es necesario regular Internet, específicamente, por ejemplo, en términos de neutralidad de la red, que es un reclamo de los especialistas que trabajan en Internet y que, sin embargo, en casi ningún país del mundo hay normativa al respecto. Creo que hay un país, que es Finlandia, y medio, porque Chile tiene algo que no alcanza a hacer esta cuestión. El acceso a los contenidos audiovisuales es muy importante, incluso el acceso al pago, el acceso que está mediado por el pago. Nosotros hicimos un trabajo hace un tiempo junto con Guillermo y Martín Becerra, en donde dábamos cuenta que casi el 99% de los hogares tiene un aparato receptor de televisión, y de esos hogares, que son aproximadamente 10 millones, un poco más de 10 millones en Argentina a partir del último censo, el 85% está alcanzado por algún servicio de pago, o sea TV por cable o satélite.